Y su rival demócrata Joe Biden continúan con todo en los últimos días de sus campañas, ya a muy pocas, casi horas, pues, de las elecciones en Estados Unidos. Fieles a sus posturas opuestas, en Wisconsin, Trump pidió al gobernador demócrata levantar las restricciones y en Michigan arremetió contra los médicos y siguió minimizando la pandemia, mientras que en Minnesota Joe Biden instó a su rival a no seguir criticando al personal médico y prometió a la población seguirse esforzando para contener el virus SARS-CoV-2. Vámonos justamente hasta Washington con mi compañero Ariel Moustazos, a quien saludo nuevamente con mucho gusto. Ariel, hablábamos hace un rato de las preocupaciones, pues, post-elecciones que algunos analistas, los panoramas que se prevén en Estados Unidos, y quedamos de que ahora hablaríamos de las encuestas, y es que le dan prácticamente todas una ventaja a Joe Biden muy similar a la que vimos en su momento para Hillary Clinton, quien concluyó por perder las elecciones. ¿Cómo estás, Andrea? Sí y no. Fíjate que las cosas han cambiado un poco. En su momento, efectivamente, Hillary Clinton llevaba 8 puntos porcentuales, que es, o hasta 10 puntos porcentuales, que es en promedio 7 u 8, lo que lleva ahora Biden de ventaja a Donald Trump. Sin embargo, ya a estas alturas de la campaña, Hillary estaba en menos de 4 puntos porcentuales de ventaja. En esta ocasión, Biden está en casi 8 puntos porcentuales de ventaja con respecto a Donald Trump. Esa es, digamos, la primera diferencia, aunque efectivamente, en términos generales, se pudiera decir que en la encuesta nacional iban los dos arriba. Hace rato decíamos que el sistema electoral de Estados Unidos pues no es igual que el sistema electoral de la mayoría de los países democráticos en el mundo, es decir, por voto directo y por voto popular, y te íbamos a explicar rápidamente. Si te parece, pasamos a ello. En Estados Unidos hay 50 estados en la Unión Americana. Entonces, la votación que se lleva a cabo, la votación presidencial del martes, no es una votación por voto directo en donde las personas, sin importar el estado donde se encuentren, votan por el presidente y su voto es contado de manera directa. No, aquí el voto es contado de manera estatal. Es decir, si una persona en California vota, su voto no va directamente a Donald Trump como tal, su voto va a Donald Trump, pero primero va al estado en donde se encuentra. De tal suerte que si Donald Trump gana en el estado de California por una diferencia de 3 millones, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, a Joe Biden, o gana por un voto, es lo mismo, porque el estado tiene asignados, cada estado de la Unión Americana tiene asignados unos votos que se llaman votos electorales. Hay estados que tienen 18 votos electorales, otros que tienen 2, otros que tienen 20, y así. La suma de todos los estados en Estados Unidos, de los 50 estados, tienen 538 votos electorales en total. Por lo tanto, si tú sacas la mitad de eso, pues el candidato que obtenga 270 votos electorales o más es el que gana la presidencia. Es decir, las elecciones son simplemente la suma de los estados que más votos te den, y ese es el secreto para obtener la presidencia. Si tú ganas en los estados que más votos tienen, o ganas casi todos los estados que menos votos tienen, y sumas algunos de los que más votos tienen, terminas por ser presidente. Independientemente de que al final... Del voto electoral, ¿no? Los estadounidenses, exacto. Del voto popular, pues, digamos. Del voto popular, exacto, independientemente de que la mayoría de los estadounidenses hayan votado por ti o no. Claro. En el caso de Donald Trump ganó el voto electoral en 2016, pero perdió el voto popular. Claro. La mayoría de los estadounidenses, 3 millones más de estadounidenses, votaron por Hillary Clinton. Sin embargo, la mayoría de ellos estaba ubicado en California y evidentemente por eso no contaron ya esos votos. En estos momentos, y te cuento rápidamente, en estos momentos hay 7 estados, 7 son los más importantes porque es donde más cerca está la carrera
y en donde algunos de ellos ganó Donald Trump hace 4 años. Los estados son Florida, en donde Biden va prácticamente empatado con Donald Trump, Pensilvania, en donde Biden lleva 5.1 puntos arriba de Donald Trump, Michigan, en donde Biden va claramente arriba con 7.8 puntos porcentuales, Wisconsin lleva 4.6 puntos de ventaja a Donald Trump, pero hay otras encuestas que dicen que Biden lleva hasta 15 puntos de ventaja en Wisconsin. Carolina del Norte están también más o menos empatados, aunque Biden lleva la delantera por 1.5 puntos porcentuales. Y en Arizona, este es un estado muy importante porque no ha votado a un demócrata desde 1996. Como estado nunca ha ganado un demócrata ahí la presidencia, y en este caso, en Arizona, Biden va arriba por 2.4 puntos porcentuales. Los demás estados, por supuesto, también contarán, pero estos 7 estados son los estados en donde más nos tenemos que fijar el día de la elección, y hasta ahora en la mayoría de los estados que ya han tenido, por supuesto han recibido votos de manera anticipada, ya sea presenciales o por correo, porque aquí se puede se puede votar antes y las casillas se abren antes, el mero día de la elección, pues ya se estima por las encuestas de salida y los conteos que se han llevado ya a cabo, que van ganando los demócratas, pero que los republicanos se están acercando y la carrera se está cerrando, Andrea. Ariel, mira, de hecho está en este momento Donald Trump en uno de sus múltiples actos de campaña, porque ha sido intensa su campaña en los últimos días. Vamos a escuchar un poco de lo que está diciendo y, si me lo permites, regreso contigo y continuamos con nuestra conversación. Vamos a escuchar un poquito de lo que dice Donald Trump en este momento. Tenemos que recordar a los cabilderos de Washington. Esa gente no estaba de mi lado. Tenemos que recordar que yo luché para que aquí bajaran los medicamentos de receta en relación a precios más altos en el resto del mundo. Y lo que quieren ahora en Washington es que no vuelva yo a la presidencia, porque no quieren a un político. Nunca, jamás ningún presidente había hecho lo que yo he hecho por la Unión Americana y por ustedes. Lo que quieren es retomar el control, la vieja clase política de Washington. Y esta es una nueva oportunidad para seguir combatiendo con la corrupción de Washington. Y detesta la clase política lo que está viendo, porque ya no están fijándose en encuestas pirata con números falsos, y no les gusta lo que ven en los verdaderos números, en las verdaderas encuestas. A mí me parece que también los números nos favorecen en Pensilvania, los verdaderos números. Bueno, ahí tiene un poco del presidente Donald Trump hablando, pues, como es predecible, de que los números le favorecen y de las cosas maravillosas que ha hecho por su país. Sin embargo, ya platicábamos contigo, mi querido Ariel, que los números parece que más bien no le favorecen al presidente Donald Trump. Y escuchaba algunas entrevistas con encuestadoras estadounidenses que hablaban de que uno de los errores de las encuestas de la elección presidencial previa, que fallaron en su gran mayoría, creo que a excepción de una, fue que no entrevistaron al ciudadano blanco sin educación universitaria, quien es el principal votante de Donald Trump, y que este año sí están incluyendo una muestra importante de esta población, por lo que esperan que los resultados de las encuestas sean un poquito más fieles. Así es, hay varias cosas. En general, esto que dices es una de las cosas que ocurrieron, que no entrevistaron al ciudadano blanco sin educación, pero también hubo otros segmentos que no incluyeron. Digamos que las encuestas no estuvieron tan segmentadas, no hubo tanta diversidad, y eso fue un problema. El segundo problema, Andrea, es que los encuestados, y ese problema persiste porque no hay manera de medirlo o de garantizarlo, que los encuestados no salieron, o los segmentos que los encuestados representaban, no salieron a votar por la persona que dijeron que iban a votar. Es decir,
un número importante de personas que iban a votar por Hillary Clinton vieron que iba arriba en las encuestas, tampoco estaban demasiado entusiasmados a votar por Hillary Clinton y a la mera hora no salieron a votar. En cambio, es perfectamente conocido que los simpatizantes de Donald Trump tienen mucho entusiasmo, no solamente para ir a sus mítines y para adornar sus coches y para comprar camisetas y gorras y pancartas, sino también para salir a votar. Claro. Y en esta ocasión las encuestadoras ya midieron también la intención de voto y el 91% del electorado y de quienes han respondido a las encuestas tienen la intención de salir a votar o ya fueron a votar. 91%. Eso es un nivel de entusiasmo elevadísimo. Claro, claro. Y si eso se termina traduciendo en la votación, pues imagínate, estaríamos realmente viendo una votación copiosa con poco abstencionismo, que en donde quien gane la presidencia va a tener un mandato claramente popular y democrático para los próximos 4 años. Ariel, entiendo que la próxima semana probablemente conoceremos el resultado del voto popular. Ya hablábamos, sin embargo, que Estados Unidos tiene un sistema de un colegio electoral para elegir a su presidente y el voto de los electores se llevará a cabo en diciembre y es el que realmente designa al nuevo presidente de Estados Unidos. Correcto, pero hay ahí algunas, como en todo, el diablo está en los detalles. El voto oficial de los electores son estas personas de cada estado, claro, que van y emiten su voto en el sentido en el que ganó la persona, porque los votos electorales de cada estado, por ejemplo, si un estado tiene 17 votos electorales, entonces hay 17 electores, claro. Y esos electores se reúnen en diciembre para oficializar, digamos, la votación del colegio electoral. Ellos forman el colegio electoral y ellos se reúnen en diciembre para esa votación, pero esa votación en realidad ya es solo una formalidad. Vamos a saber antes de ello quién ganó en el colegio electoral en cada estado, quién ganó en cada estado y por lo tanto cuántos votos electorales tiene cada estado y al final quién ganó el colegio electoral. Eso lo sabremos, se espera, pues antes de diciembre. Lo que pasa es que normalmente podemos conocer esos resultados pues, la misma noche del 3 o quizás el 4, a más tardar en este caso, porque evidentemente el voto anticipado y el voto por correo pues no tiene nada que ver en términos de la proporción con lo que ha ocurrido ahora en épocas del COVID. Claro, por supuesto, en épocas de pandemia, pero ahora ¿no? tenemos que esperar a que los cuenten. Hay estados como Wisconsin, Pensilvania o Michigan, en donde por ley no pueden empezar a contar los votos hasta que no termine la jornada electoral del 3 de noviembre. Entonces eso también va a retrasar el conteo. Pero esperamos que en algunos días, quizás semanas, efectivamente podamos ya tener todo el conteo del total, no solamente del voto popular, sino por supuesto de lo más importante en este caso, que es del colegio electoral. Claro, claro. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, mi querido Ariel, que este tiempo que nos dedicas. Te mando un fuerte abrazo, que estés bien. Al contrario, es un privilegio. Muchas gracias a ti y al auditorio. Buenas tardes. Hasta luego.